Que el Señor les bendiga. Les doy la más cordial bienvenida a este tiempo en el cual nos reunimos, como es habitual, los días domingo, en torno al mensaje que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros en este día. La Iglesia Bautista de Bellavista les saluda en el amor del Señor y les desea las más ricas bendiciones de Dios para su vida, para su hogar, para su familia. Día domingo, Día del Señor. Día domingo 25 de julio de este año 2021. Hasta aquí el Señor nos ha cuidado, hasta aquí el Señor nos ha protegido y nos ha bendecido grandemente. Un saludo, un abrazo a cada uno de mis hermanos y de mis hermanas de la Iglesia Bautista de Bellavista. Rogamos al Señor una rica bendición para usted en esta hora, que la paz, que la bendición del Señor esté presente en sus hogares. Saludamos también, como es habitual, a nuestros vecinos de Bellavista, a nuestros vecinos de Tomé y de distintas partes del país y del extranjero también que nos ven a través de las redes sociales, hermanos que nos siguen y que ven y que a través de estas pantallas pueden escuchar el mensaje del Señor. Gran bendición tenemos de parte de Dios de tener hoy en día esta tecnología que nos ha permitido compartir el mensaje de Dios. La palabra de Dios, el amor de Dios no se detiene. La pandemia nos ha restringido algunas cosas, pero también nos ha abierto las puertas para poder compartir del amor del Señor, de la bendición del Señor y poder compartir este mensaje a lugares que ni siquiera lo hemos pensado, sin fronteras, a través de nuestra comuna, de nuestro país y del mundo. El mensaje del Señor corre a través de las redes, a través del internet, a través de las redes sociales. Y en esta hora el Señor también tiene palabra para cada uno de nosotros en este día. Recordar también a mis hermanos que nosotros nos seguimos reuniendo como hasta ahora lo hemos hecho por medio de nuestros cultos online en las redes sociales, en nuestras salas de Facebook, y usted puede seguir las indicaciones, consultar y preguntar. No se pierda estos tiempos maravillosos donde alabamos al Señor, donde escuchamos su palabra, donde nos regocijamos, nos alegramos y nos entristecemos también, pero compartimos en medio de la presencia del Señor. Los días martes, los días jueves, los días domingo, hoy por la mañana y en la tarde también tendremos nuestro culto habitual de día domingo. Esperamos en el Señor prontamente poder regresar a nuestros templos, a poder congregarnos, a poder abrazarnos, a poder cantar y alabar a nuestro Señor. Por ahora lo hacemos desde este lugar, por ahora cumplimos con con lo que las autoridades nos han indicado y debemos seguir siendo prudentes y orando al Señor para que esta pandemia prontamente pueda terminar y podamos regresar en parte a hacer nuestro tiempo de devocional, nuestro tiempo de culto en nuestros templos como lo hacíamos anteriormente. Rogar al Señor para que esto pueda ser así pronto. Dice la palabra del Señor en el libro de Filemón, un libro cortito del apóstol Pablo dedicado a este hombre Filemón. Pablo, prisionero de Jesucristo y hermano de Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Sígalo leyendo usted en sus casas, es cortito,
una hermosa carta del apóstol Pablo a Filemón que nos habla del reconocimiento del apóstol a este hombre por su obra, por su fe y por su trabajo en la obra del Señor. Vamos a escuchar el mensaje que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros el día de hoy. Señor, te damos gracias por este día, te damos gracias por tu palabra y queremos escuchar el mensaje que tienes para cada uno de nosotros en este día. Bendice los labios de nuestro pastor, abre nuestros oídos, ayúdanos a estar atentos para escuchar, para entender y para obedecer tu palabra. Te lo rogamos y te lo agradecemos todo en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. La luz llegó a mis ojos aunque lo dudé. Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé. Muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué a entender que para esta hora he llegado, a este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Y nunca imaginé que dentro de su amor planes me encontrará yo. Fueron muchas veces que la timidez me lo impidió. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué a entender que para esta hora he llegado, a este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi, que para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Entre sus planes para hoy me encontré. Hermanos, tengan ustedes un muy buen día en este día domingo en el que descansamos y también tenemos nuestra mente puesta en el Señor, en poder agradecer, en poder darnos cuenta de las maravillas que Dios hace con nosotros cada día, y como iglesia, ¿verdad?, poder tener también un tiempo de adoración como también de palabra del Señor. Como iglesia, hoy, día domingo, ¿verdad?, recordamos el día viernes 23,
estuvimos de aniversario como iglesia y cumplimos 33 años trabajando aquí en Bellavista. 33 años como iglesia ya constituida, pero mucho más tiempo como misión de la Iglesia Bautista del Centro. Damos gracias a Dios por todos nuestros hermanos que han trabajado por muchos años, otros que ya no están con nosotros, pero que han sido de mucha bendición trabajar en el ministerio de Jesucristo. Bendecimos a los hermanos jóvenes, a los niños, a nuestras hermanas, nuestros hermanos. Bendecimos a todos los que predican, los que dirigen los cultos, las hermanas que se dedican a la oración, los músicos, a los ancianos de la iglesia. A todos en este día le hacemos, ¿verdad?, un reconocimiento en la gracia, en la bendición de nuestro Señor, porque todos, de una u otra manera, han servido, han estado al lado del pastor, bendiciendo su vida, bendiciendo el matrimonio pastoral, a la familia pastoral. Han estado siempre con las ganas de servir, de obedecer y de poder también entregar lo mejor al Señor. 33 años como iglesia, y quizás cuántos más podemos tener, solamente el Señor lo sabe. Seguiremos sembrando esta preciosa semilla, seguiremos preocupados de los hermanos, de los enfermos, seguiremos orando por nuestra nación, por nuestro país, seguiremos sembrando de esta preciosa palabra del Señor. Un abrazo para todos mis hermanos, y en la tarde, ¿verdad?, tendremos la bendición también de poder celebrar la cena del Señor, como dice la palabra, hasta que Él venga. Haremos esto en memoria de nuestro Salvador. Hermanos, hoy quisiera hablarles, ¿verdad?, de una epístola del apóstol San Pablo a Filemón. En realidad, una carta del apóstol, o una intercesión en realidad del apóstol, en beneficio de un esclavo llamado Onésimo. Él en realidad había escapado, había dejado el lugar que debía tener como esclavo, y en realidad él se conoce con Pablo. Esta carta en realidad es más breve que todas las cartas de Pablo que nosotros conocemos, una carta de las más breves. Es una carta como más personal, una carta como un beneficio casi para una persona, ¿ya? Y es dirigida a Filemón, ¿cierto? Y también a parte de la iglesia que se reunía en casa. Me llama la atención el tema, hermanos, de la iglesia que se reunía en casa. Más adelante vamos a analizar un poco más esa expresión. En realidad, Pablo califica en sí mismo, ¿cierto?, como un anciano, como un hombre ya de Dios, un hombre que ya se encontraba, ¿cierto?, encarcelado y que debía cumplir con algunos requisitos de la ley, del castigo. Pero en realidad, allí él conoce a Onésimo, ¿ya? Allí lo conoce, a este hombre que había escapado del lado de su amo, y el esclavo llamado Onésimo, ¿cierto?, se convirtió como hijo del Señor, allí donde Pablo estaba. De acuerdo a la ley romana, este hombre debía ser devuelto a su amo, y su amo podía hacer con él lo que quisiera, incluso hasta matarlo, y podía también recibirlo con un feroz castigo, situación, cierto, que en realidad Pablo no quería, Pablo no deseaba, porque él ya no estaba de acuerdo por su corazón, por su sentir, que el hombre debía tener perdón y ser bien cuidado. En este caso, ¿cierto?, el amo de Onésimo, que era Filemón, un cristiano también que conocía al Señor. Así que por ahí la cosa estaba un poco más tranquila, ¿cierto?, y de esperanza para Pablo para poder ayudar y bendecir a este hombre Onésimo, ¿ya? La carta sugiere que Filemón, como conoce el Evangelio, ¿ya?, como conoce el ministerio de Pablo, ¿ya?, quien ahora le escribe esta carta pidiéndole que reciba a Onésimo con amor y con cariño, pero no
con ese castigo que se merecía según lo escrito en la ley. ¿Ya? En este punto debemos, ¿cierto?, también plantear la siguiente pregunta. ¿Cuál era la condición de Pablo con respecto a los castigos a los esclavos? Y la verdad es que Pablo ruega a Filemón que reciba a Onésimo ya no como un esclavo, sino como un hermano amado. Y allí la cosa cambia. Allí en realidad todo cambia. ¿Ya? De esta manera Pablo afirma que la solidaridad que alcanzamos los creyentes por medio de la fe en Cristo Jesús nos libera de todas estas estructuras sociales que oprimen y dividen a la humanidad hasta el día de hoy. Bueno, nosotros, hermanos, mientras leemos la Escritura nos encontramos con ejemplos tan clásicos y tan importantes como para meditar y como para poder darnos cuenta cómo funcionamos como iglesia. La verdad es que la iglesia del Señor, la palabra iglesia, ¿cierto?, también como sustantivo griego, significa asamblea, significa reunión, significa congregación, pero bueno, nosotros usamos mucho más la palabra iglesia como grupo de personas, como grupo de creyentes que en realidad queremos servir al Señor. La iglesia es una comunión de personas. La iglesia es un grupo de personas que, como les decía anteriormente, nosotros llevamos 33 años juntos y muchos ya no están con nosotros. Hay otros que siguen con nosotros y quizás cuántos años más seguiremos en este caminar. Porque la iglesia del Señor, la iglesia viva del Señor, la iglesia del Señor se va renovando, pero la iglesia, el evangelio mismo, el proyecto de Dios Padre por medio de su Hijo y a través del consuelo y el seguimiento del Espíritu Santo, nosotros seguimos vivos, seguimos actuando, seguimos, ¿cierto?, fortalecidos en el Señor. Si bien es cierto, la iglesia se encuentra en diferentes momentos, la iglesia se encuentra en diferentes lugares. La iglesia estaba en los hogares, estaba en las cavernas, estaba a la orilla del mar, la iglesia estaba en la sinagoga, la iglesia estaba en diferentes partes. Y Pablo menciona en muchos de sus escritos dónde está la iglesia, en qué lugar la ha dejado, cómo están trabajando, qué deben hacer, dónde deben reforzar, dónde deben fortalecer más a los hermanos, a las hermanas y poder seguir adelante con el ministerio de Jesucristo. Nosotros en el día de hoy hemos tenido la bendición de pasar un tiempo bastante complicado, difícil, pero hemos tomado la palabra, nos hemos aferrado al Espíritu Santo de Dios para que nos guíe, para que nos haga entender muchas situaciones a las cuales nosotros como hijos de Dios debemos seguir adelante, porque la iglesia no se detiene, la iglesia sigue trabajando. La comunión de la iglesia no debe parar. Y si bien es cierto, no podemos juntarnos en el templo, pero la iglesia sigue trabajando. Y me llama la atención cuando allí en el versículo primero, ¿cierto?, de Filemón, en el versículo 2, dice: a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en casa. Interesante, hermanos, que nosotros como hijos de Dios no solamente tenemos comunión, no solamente tenemos el motivo de juntarnos para realizar un culto al Señor. La comunión nuestra está en el servicio. La comunión nuestra está, ¿verdad?, en el servicio como hijos del Señor. Pablo, Timoteo y Filemón estaban involucrados en este mismo ministerio. Sabemos que Pablo estaba llamando a Timoteo, estaba llamando a Tito, estaba llamando a Filemón, estaba llamando a muchos hermanos para poder avanzar en el ministerio de Jesucristo, para poder ordenar, para poder ayudar, para poder salir adelante y mostrar en realidad qué es el cuerpo de Cristo, qué es la iglesia, cómo trabaja la iglesia. Para que un ministerio avance, para que una iglesia sea fructífera, para que el ministerio de Jesús, para que avance el evangelio, para que dé frutos, todos los hermanos, todos deben estar unidos y en comunión. Y es por eso que nosotros por lo general estamos llamando a la comunión, estamos llamando a estar juntos, a poder conectarnos, a poder leer
estudiar, adorar, cantar, orar, hacer todo esto juntos. Porque el ministerio de Jesús, porque la iglesia del Señor no puede estar separada. No pueden estar los hermanos lejos, sin comunicación. No pueden estar los hermanos a solas, haciendo algunas cosas por ahí, sin tener el contacto, sin tener la comunión, sin tener la mano tomada de su hermano, que esta es una cadena espiritual que nosotros tenemos para poder trabajar como familia del Señor. Comunión en la familia. Somos familia, somos un cuerpo, ¿ya? Y Pablo menciona a Apia y a la reunión que tenía en su casa. Todos los renacidos, todos los convertidos en Cristo Jesús, todos forman parte de esta familia de Dios. Nosotros, como cristianos, sabemos que tenemos una familia tremenda, una familia que está llena de personas en todo lugar y que donde quiera que vamos tenemos un lugar donde estar, porque las familias espirituales están en todo el mundo, están en todas partes. Y nosotros, sinceramente hablando, donde lleguemos tenemos a alguien que nos tiende la mano y que nos ayuda, porque son convertidos, porque están llenos del Espíritu Santo, porque tienen palabra del Señor y porque sabemos que somos hijos de un solo Padre, ya nuestro Padre que nos ampara y nos bendice cada día. Para que la iglesia crezca, tiene que haber comunión. Para que la iglesia pueda dar fruto, tiene que haber comunión. ¿Dónde? La familia del Señor. Y nosotros también vemos, ¿cierto?, que cuando adoramos, cuando nos juntamos en familia, ahora, por lo general estamos conectados en familias. En las pantallas están las familias reunidas. En las pantallas están allí a veces, ¿verdad?, un hermano que se ve y hay 4 o 5 personas dentro de la sala y que no se ven. Están las familias juntas, escuchando el mensaje del Señor. Pasamos, ¿cierto?, a un punto importante que es la comunión en la lucha. Estar juntos en la lucha. Vemos, ¿cierto?, allí en el versículo 2, Arquipo, nuestro compañero de milicia, dice, ¿verdad, Pablo? Él es un compañero de milicia. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios, porque nosotros los siervos del Señor, tenemos compañeros de milicia. Tenemos compañeros a los cuales Dios nos ha puesto únicamente para estar unidos como miembros los unos de los otros, como también, ¿verdad?, como compañeros en las batallas, como compañeros en el trabajo, en el evangelio, tanto en las luchas exteriores como en las luchas internas. Qué bueno, hermanos, poder recordar y poder darnos cuenta que el Señor siempre ha puesto gente a nuestro lado. Que el Señor siempre ha puesto hombres, familias, hombres y mujeres, niños, jóvenes. Siempre ha puesto gente a nuestro lado para trabajar. Porque esta comunión, esta familia espiritual, trabaja como familia y trabaja unida en la lucha. No dependiendo que sea solamente trabajar en lo bueno, en lo que nos rinde buenos frutos, en lo que nos rinde buenos momentos de felicidad, momentos de poder compartir, de avanzar, de poder recibir. El Señor nos dice la palabra, ¿verdad?, que nosotros somos buenos obreros, que somos compañeros de milicia y que debemos tener comunión en la lucha, en las cosas difíciles y en todo estar juntos. Pues vemos, ¿cierto?, en la familia de Dios, pues vemos en la iglesia que a pesar de pasar tantos años, nosotros llevamos tantos años juntos como familias, como hermanos, como familia del Señor. Y hemos pasado por diferentes tiempos. Pero Pablo siempre menciona los compañeros de milicia. Pablo siempre menciona los colaboradores, los soldados, los que están en las buenas y los que están en las malas. Todos en las batallas, tanto exteriores como interiores, juntos, avanzando, juntos, dando, ¿verdad?, a entender lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Allí en Filipenses 1:27 dice, pues en verdad estuvo enfermo a la muerte, mas Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino aún también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre otra tristeza.
Y él hace notar ahí, ¿verdad?, cómo el Señor cuida a sus colaboradores, cómo el Señor le ha bendecido en el cuidado de la protección, le ha sanado, le ha mejorado a sus colaboradores. Y al mismo tiempo puede reconocer que el Señor está con él y ha tenido misericordia, no solamente del enfermo, sino que ha tenido misericordia también de él, para que él no sufra tristeza tras tristeza. Pablo en realidad está escribiendo y muy preocupado de los detalles que ocurren afuera, de los detalles que están ocurriendo no a su alrededor, sino que lejos. Quizás podríamos ver, ¿verdad?, que Pablo en su encarcelamiento podía estar muy preocupado de él, podía estar llorando por su vida, podía estar lamentándose por lo que le va a ocurrir, porque le viene, por la condena, por muchas cosas, pero él está preocupado de la iglesia. Y la verdad, hermanos, es que nosotros tenemos un gran ejemplo acá, ¿verdad?, de este varón de Dios, en que aún él está en tiempos muy complicados, muy triste, muy abandonado, muy solo, y viene fuerte el castigo para él, pero él está preocupado de bendecir a otros. Nosotros como hijos de Dios tenemos la gracia y la misericordia de poder estar en comunión con el Señor en la fe. Estar en comunión con Dios juntos teniendo un mismo espíritu, una misma fe, un mismo Dios, un mismo bautismo y montones de herramientas y bendiciones que Dios nos ha entregado para poder caminar juntos. Si así no fuere, la iglesia habría quedado hace mucho tiempo ya desvanecida en el tiempo. Pero el Señor nos ha dado la gran bendición de poder participar en esta gran familia del Señor. Comunión en la fe. Todos los creyentes participan en la oración por las necesidades de los demás. Todos nosotros nos preocupamos de una u otra manera para poder bendecir, para poder preocuparnos, para poder obrar, para poder pedir al Altísimo, a nuestro Padre, para poder entregar una ayuda al que no la tiene, para poder sustentar al que está desanimado, para poder entregar palabra a aquel que no tiene a Cristo en su corazón, para que conozca la salvación, para que conozca la vida eterna, para que conozca una nueva vida en Cristo, cambie su rumbo de pecado, de oscuridad, de maldad, de poder cambiar definitivamente. Y nosotros, hermanos, como iglesia, comunicamos esta fe. Abrimos nuestro corazón y abrimos, ¿verdad?, nuestros tiempos para poder que la gente pueda conocer al Señor. Y nosotros como iglesia, hermanos, estamos en comunión en la fe con nuestro Señor. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: Señor, tú eres el Dios que habitas en el cielo y en la tierra, la mar y todo lo que en ellos hay. Hechos 4:24. Y ellos levantaron la voz y llamaron y oraron y dijeron ante el Señor, reconociendo: tú eres el Dios que hiciste los cielos y la tierra, que creaste todo lo que en ellos hay. Este es el Dios al cual nosotros oramos, al cual nosotros servimos. Hermanos y amigos, la iglesia del Señor, hace pocos días había otra iglesia hermana celebrando un año también de avance en la obra del Señor. Y nosotros seguiremos celebrando años y años. Pero hermano, nosotros nos hemos dado cuenta que por lo general nosotros celebrábamos, nos juntábamos, hacíamos cultos, cenábamos juntos, celebrábamos, hacíamos un montón de actividades. Y hoy podemos decir: gracias, Señor, por cumplir un año más de vida. Pero lo espiritual no ha cambiado. La palabra no ha cambiado. El llamado del Señor no ha cambiado. Las puertas del cielo están abiertas. La palabra del Señor fluye cada día. El Espíritu Santo de Dios nos guía, nos lleva hacia adelante, nos consuela, nos orienta, nos aconseja. Y el ejemplo de Jesucristo, y ahora sumamos, ¿cierto?, el ejemplo de Pablo por sus colaboradores, por sus siervos, preocupados siempre, hacia la iglesia. Hacia la iglesia. Y esto no ha cambiado. Van a pasar un par de meses más, no sé cuánto, y ya podremos estar juntos. Y van a seguir pasando los años.
y pasen los años y nos encontremos con los tiempos que sean, pandemias, enfermedades, persecuciones, lo que sea, la iglesia no va a cambiar. El amor del Señor no va a cambiar. Los pasos a seguir como iglesia no van a cambiar. Porque nosotros sabemos, hermanos, que nosotros tenemos comunión como iglesia en el servicio. Tenemos comunión en las familias para poder seguir adelante. Tenemos comunión en la fe. Tenemos comunión en el bautismo, en Jesucristo. Tenemos comunión en tantas situaciones. Pero también, como Pablo menciona en muchos de sus escritos, comunión también en el sufrimiento. Y la iglesia del Señor se alegra a pesar de los sufrimientos, a pesar de los momentos difíciles, porque el Señor nos ayuda a salir de todo aquello y porque la esperanza que tenemos en el Señor es mucho más que lo que podemos vivir acá. Pero sí tenemos, cierto, también en este llamado que Pablo hace en esta tan pequeña cartita, cierto, habla de todos estos puntos, ¿ya? De tener comunión en el servicio del Señor, de tener comunión en las familias de Cristo, en las familias que somos nosotros, comunión en la lucha, comunión en esta milicia, unidos los unos con los otros, también como compañeros de batallas que se ven y también en aquellas que no se ven. Pero aquí estamos. Y Pablo menciona, y Pablo le hace ver a muchos esta situación tan importante como es, ¿verdad?, estar siempre unidos como familia del Señor. Y para terminar, comunión en los sufrimientos. Fíjense, hermanos, que Pablo y Epafras eran prisioneros por causa de Jesús. Ellos estaban prisioneros por causa de Jesús. Y la verdad es que 6 veces Pablo menciona su sufrimiento, que es en el versículo 1, en el 9, en el 10, en el 13, en el 22 y en el 23. Participar en el sufrimiento trae una gran consolación. A lo mejor nosotros pensamos, pero ¿cómo va a ser bueno sufrir? Estamos hablando del amor al Señor, estamos hablando del apego al Padre, estamos hablando de una realidad del mundo y que nosotros no nos podemos desconectar de aquello. Y Pablo en esta pequeña carta da a entender que él, aunque está en prisión, aunque él está muy complicado, dice, ¿verdad?, en el versículo 1, dice, Pablo, prisionero en Jesús, y el hermano Timoteo, el amado Filemón, colaborador nuestro. Dice en el versículo 9, también, más bien te rogo por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Habla en el versículo 10. Dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Habla también en el versículo 13. Miren, yo quisiera retener conmigo para que en el lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. En el versículo 22 dice, prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Y dice en el versículo 23, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones, por Cristo Jesús. Hermanos, comunión en el sufrimiento. Quizás nosotros en el día de hoy, cuando estamos pasando por pruebas, dificultades, lo único que hacemos es preocuparnos de nuestras preocupaciones. Pero Pablo nos hace entender que aún él, prisionero, aún él, perseguido, él está preocupado de muchas cosas, está preocupado de muchas iglesias, está preocupado de muchas familias, está preocupado de los hermanos que están en diferentes lugares. Y en este caso, preocupado de un esclavo que escapó de su amo y está muy preocupado porque cuando él vuelva no pueda tener el castigo que le correspondía. Y el castigo que le correspondía, ¿verdad?, según la ley, era ser
azotado, castigado y aún hasta muerto. Pero Pablo está intercediendo por él. Y más aún porque su amo también había conocido el Evangelio. Nosotros como cristianos en el día de hoy, hermanos, también debemos comunicarnos, también debemos interceder por aquellos que no lo pasan bien. Con pena vemos a veces, hermanos, que hay algunos hermanos que tienen que salir arrancando de las congregaciones porque sus pecados pareciera que no tienen perdón. Y pareciera que tienen que irse porque no son dignos de estar en medio de. Pablo, aún dándose cuenta de que este varón había cometido un error, pero hace la diferencia. Es que él ahora ya es un hijo de Dios. Es que él ya es un hijo de Dios y el que lo debía recibir también es un hijo de Dios. Por lo tanto, nosotros también, hermanos, nos hace sentir que nosotros como cristianos, como hijos amados, nosotros debemos actuar con misericordia y con gracia. Pese a cualquier pecado que los hermanos podamos caer, porque aquí no hay nadie libre. Pese a cualquier pecado o falta que cualquiera de nuestros hermanos en las congregaciones puedan caer. Lo importante es conocer a Jesús, lo importante es convertirse, lo importante es arrepentirse, lo importante es volver. Y Pablo, en toda esta carta tan pequeñita, hace notar sus prisiones, sus sufrimientos, pero también hace notar lo hermoso que él tiene como ministerio y también lo hermoso que tiene como familia del Señor y como hombres unidos en la fe, en el Espíritu, en la lucha, en las pruebas, en las batallas, en todo tiene Pablo presente ese amor, esa pasión. Hermanos, la iglesia cumple 33 años y la iglesia no debe perder esta mirada como Pablo tenía, de mirar a los hermanos, de preocuparse de ellos. Aún el que está en pecado, aún en los que cometieron errores, hay que ayudarlo, hay que perdonarlo, hay que orientarlo, hay que servirlo, hay que levantarlo. Y, como decimos al final, esta comunión también está dentro de los sufrimientos, dentro de las cosas difíciles y complicadas, como lo que vivimos en el día de hoy. Nosotros no podemos pensar que lo nuestro es lo más terrible que nos pasa. Pablo no lo pensó así. Porque para nosotros estar detenido, preso, sin ninguna esperanza, parecía que fuera lo último. Pablo no miró así. Él miró desde una perspectiva divina, de una perspectiva de misericordia, de gracia, y aún en aquellos momentos, estar preocupado de lo que le venía, en este caso, a Onésimo, ¿verdad?, con respecto a su fuga, a su vuelta y al castigo que le esperaba. Hermanos, Pablo menciona, como le dije 6 veces, su sufrimiento, su momento. Participar en el sufrimiento trae una gran consolación. Y 2 Timoteo 1:16 dice: dé el Señor misericordia a la casa de Onesífero, que nunca él se negó. Siempre le dio, dice, siempre estuvo con él, siempre me refrigeró, dice la palabra, y no se avergonzó de mis cadenas. Mencionar a aquellos que siempre están para ayudar. Mencionar a todos que aquellos siempre están para levantar la mano del pastor, para levantar los brazos al pastor, para levantarle los brazos a sus hermanos. Mencionar a todos aquellos que están dispuestos a bendecir, a ayudar, a aconsejar, a abrazar, a estar con ellos. Mencionar, como la palabra dice, ¿verdad?, participar en el sufrimiento también trae una tremenda consolación. Solo quien participa de los sufrimientos aquí, un día, allá, arriba, participará de las alegrías del cielo. Participará de las alegrías juntamente con nuestro Señor. Hebreos 13:3 dice: acordaos de los presos como presos juntamente
con ellos. Y de los afligidos, como que también vosotros mismos sois de aquel cuerpo. Acordaos de aquellos que están en prisión. Acordaos de aquellos que están esclavos del pecado. Acordaos de aquellos que están en aflicciones. Y acordaos como que si nosotros también estuviéramos viviendo esos mismos tiempos. Primera de Pedro 5:1 dice: ruego a los ancianos que estén entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de las aflicciones de Cristo, que soy también partícipes de la gloria que ha de dar o que ha de ser revelada. Hermanos, la palabra del Señor nos deja ver, primero, que haciendo la voluntad del Padre, nosotros estaremos tranquilos. Que haciendo la voluntad del Señor, haremos y caminaremos por la senda de Jesús. Que estando en comunión, seguiremos creciendo y seguiremos existiendo por años y años y años. Pasaremos, nos iremos, vendrán otros, pasarán, se irán, vendrán otros, pero el Evangelio de salvación no se va a perder. Pero esta palabra del Señor no se va a detener. Pero esta gracia, esta misericordia, esta actitud de intervenir por los demás, de ser quienes llevamos este mensaje de salvación, de ser quien llevamos este mensaje a la libertad. Pablo está llamando a Filemón para que dé libertad, para que reciba con amor, para que ese castigo que merecía, ¿verdad? Onésimo, venía por ley, claro, para él, pero Pablo intercede, pide que esto no sea cumplido así, sino que ahora lo reciba como un hermano en Cristo. Qué bueno, hermanos amados, lea la cartita de Filemón, que es muy bonita, es muy atractiva. Refleja el amor de Pablo, refleja también el amor de Filemón, refleja el poder, el llamado para nosotros de interceder siempre por los demás, de ayudar, de mirar dónde podemos tirar la mano, ¿cierto?, para bendecir, y también poder reconocer que los nuestros son para bendición. Llamar a los nuestros para que bendigan, llamar a los nuestros para que actúen como Jesús actuó. Llamar a los nuestros para que actúen como Pablo, con amor. Y quizás yo creo que el llamado de este mensaje poderoso es que no siempre miremos nuestra condición. Porque a veces, estando nosotros mal, hay muchas cosas de las cuales debemos preocuparnos para bendecir y ayudar a los demás. Así lo mostró Pablo en esta pequeña cartita. Así que, hermanos, si la iglesia sigue creciendo, es porque la gracia, la misericordia, el poder es de Dios. Nosotros, simples colaboradores, como Pablo llama aquí a sus colaboradores, que aún en momentos complicados están unidos. Y para terminar, les quiero decir, comunión en el servicio, comunión en la familia del Señor, comunión en la lucha, comunión en la fe, en el bautismo, en la palabra, en la oración, en muchas áreas de nuestra vida, comunión, aún en el sufrimiento. Gloria a Dios, porque a nosotros no nos ha tocado sufrir tanto como estos siervos de Dios que mostraron integridad ante el Señor, aún en el borde de la muerte. Nosotros no nos ha tocado así tan difícil, pero esperamos en el Señor que como iglesia, que como cuerpo de Cristo, que como familia del Señor, sigamos siempre mirando a nuestro Jesús, mirando a estos apóstoles tan fieles al Señor, tan apasionados, y aún mirando en sus momentos tan extremos, mirando por los demás. ¿Qué nos queda a nosotros? Seguir trabajando, seguir unidos en la familia del Señor y mirar las necesidades y los tiempos de los demás, porque es necesario tender nuestra mano, ayudar y bendecir. La iglesia del Señor sigue avanzando, sigue creciendo, sigue celebrando años, y la palabra del Señor, la semilla del Evangelio, seguirá avanzando por muchos y muchos años más hasta que Él venga.
Hermanos, Dios les bendiga muy ricamente. Un saludo afectuoso, un abrazo a toda nuestra iglesia y a todos los que quieran ser de nuestra iglesia. También serán bienvenidos por el llamado de la palabra del Señor, por la obra de convicción del Espíritu Santo y por este Jesús que tiene sus manos extendidas para recibir tu corazón, perdonar tus pecados y darte vida nueva. Gracias, Señor, gracias, Dios, por esta palabra, gracias, Dios, por este momento, gracias, Dios, por nuestra iglesia, gracias, Dios, por todos nuestros hermanos, ancianos, jóvenes, niños, todos los colaboradores que hemos llevado tanto tiempo trabajando juntos y que eso nos ha servido para amarnos, para conocernos y para estar en momentos difíciles como en momentos de alegría, de gozo, pero siempre, Señor, si seguimos creciendo, si seguimos avanzando en los años, ha sido por tu inmensa misericordia y porque tu amor ha tocado primeramente nuestro corazón y así también hemos podido amar a los que están con nosotros. Honra y gloria para ti por siempre, eternamente, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.